En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bueno, pues ya es viernes, 23 de enero de 2026 y la verdad es que el mundo parece una coctelera a punto de estallar. Totalmente. Por un lado, tienes a la Casa Blanca moviendo ficha en todos los frentes, de Groenlandia a Cuba. Y por otro, a los mercados volviéndose completamente locos. Sin saber a dónde ir. Exacto. La pregunta hoy no es tanto dónde invertir, sino más bien dónde esconderse. Vamos a seguir el rastro del dinero asustado para ver a dónde huye y, sobre todo, de qué huye. Pues has dado en el clavo. Y lo más interesante es que esta volatilidad no ha salido de la nada, ¿eh? No, claro. No es un rayo en un cielo despejado. Es la culminación de meses de ansiedad por la deuda, por la inflación y, sobre todo, por esa sensación de que los bancos centrales, pues, ya no tienen el control total. Entiendo. Así que hoy, si te parece, vamos a desgranar primero el tablero geopolítico, que es un auténtico caos. De acuerdo. Luego, veremos cómo ese caos está provocando un divorcio total entre el oro y las criptomonedas. Muy interesante ese punto. Y profundizaremos en la mecánica interna que está sacudiendo al mercado cripto y, para terminar, aterrizaremos en El Salvador para ver cómo se vive todo esto a pie de calle. Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por la geopolítica, porque la jornada ha sido de infarto. En vez de ir país por país, me da la sensación de que hay dos grandes estrategias de la administración de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, por un lado, una de máxima presión económica y militar, y por otro, una diplomacia totalmente inesperada. Es una combinación de palo y zanahoria a escala global. Estás escuchando TechUp 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. La doctrina del caos controlado, por así decirlo. O no tan controlado. Fíjate en el Ártico. Sale a la luz un principio de acuerdo con la OTAN para que Estados Unidos pueda extraer minerales y desplegar misiles en Groenlandia. Vaya. La condición, eso sí, es que el presidente Trump no imponga aranceles a Europa. Pero lo mejor de todo, y esto es increíble, es que las autoridades de Groenlandia dicen que se han enterado por la prensa. ¿Cómo? Sí, que nadie ha negociado nada en su nombre. O sea, que Estados Unidos negocia un pacto militar en tu casa y los dueños de la casa se enteran por las noticias. Menudo lío diplomático se está montando. Pues esa es la parte de la zanahoria. El palo lo estamos viendo en el Caribe y en Oriente Medio. A ver. Tras la captura de Nicolás Maduro, el siguiente en la lista parece ser Cuba, con un plan para asfixiar su economía antes de fin de año. ¿Cómo? Cortando el petróleo y las misiones médicas. Simultáneamente se envía una flota enorme hacia Irán. Y esto son palabras textuales, por si acaso. Por si acaso. Es tremendo. Vamos, un viernes tranquilito en la oficina, ¿no? Y no te olvides de la guinda del pastel, que es la idea de invocar el artículo 5 de la OTAN. Uf, sí. El de defensa colectiva, nada menos, para tratar la inmigración desde México como si fuera una incursión militar. Es retorcer un tratado hasta un punto que nadie había imaginado. Desde luego, no obstante, y esto es lo curioso, en medio de todo este ruido de sables, se abre una puerta en Abu Dhabi. ¿Ah, sí? Han empezado negociaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y lo que hay sobre la mesa es un posible acuerdo de paz a cambio de... De una renuncia territorial de Kiev. Exacto, y un paquete financiero de 800.000 millones de dólares. Y se dice que Putin está directamente implicado. Aquí es donde hay que pararse a pensar. A ver, lo que estamos viendo es casi el desmantelamiento de las reglas de inversión de los últimos 50 años. ¿Tanto así? Sí. La idea de que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el riesgo cero absoluto se está agrietando en tiempo real. Ya. No es solo incertidumbre, es una reevaluación fundamental de qué significa seguro en un mundo donde la política exterior de la mayor superpotencia se decide, a veces, por si acaso. El capital busca seguridad, pero ya no la encuentra donde solía hacerlo.
Y esa búsqueda desesperada se ve perfectamente reflejada en los gráficos de hoy, ¿verdad? Perfectamente. Es una historia de dos mundos. Por un lado, tienes el oro disparándose a punto de romper esa barrera psicológica de los $5.000 la onza. Ha llegado a tocar los 4.967. Una barbaridad. Y la plata también vuela, acercándose a los $100. Es la clásica huida hacia lo tangible, lo físico, lo que puedes tocar. Y en el otro extremo del universo, la antítesis. Bitcoin, que se vendía como el refugio del futuro, Se desploma. se desploma, cae a la zona de los $89.500, con pérdidas de casi el 5% en la semana. Y Ethereum, su principal competidor, sufre aún más, un batacazo de más del 11%. Pero, un momento, ¿se supone que Bitcoin es el oro digital? Su gran promesa era precisamente brillar en un día como hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Era todo marketing? Esa es la pregunta del millón, la verdad. Y la respuesta, al menos hoy, es que la narrativa se ha roto. Completamente. El mercado no lo está tratando como oro, lo está tratando como una acción tecnológica más. Ahora mismo se está comportando como un activo de riesgo de alta beta. Vale, alta beta. A ver, tradúcemelo a cristiano. Es muy sencillo. Significa que cuando el mercado general tiene un resfriado, Bitcoin pilla una neumonía. Ah, vale. Reacciona de forma exagerada a los vaivenes del mercado, justo lo contrario de lo que se espera de un refugio como el oro, que debería mantenerse estable o subir. El miedo a que la Reserva Federal de Estados Unidos pierda su independencia. Cierto, la investigación sobre Powell. Exacto. Con una investigación abierta sobre su presidente, Jerome Powell, los inversores dudan de la solidez del dólar y huyen al único activo monetario que no depende de ningún gobierno, el oro. Entiendo. Entonces, el capital no solo huye de la geopolítica, sino también de la propia política monetaria de Estados Unidos. Están escuchando TechUp 503. Les recordamos que pueden colaborar con este proyecto a través de PayPal. Los enlaces para hacerlo se encuentran en la descripción del episodio. Y por lo que veo en los datos, el inversor de a pie tampoco está muy por la labor de comprar cripto ahora mismo. Para nada. El apetito minorista en Estados Unidos es bajísimo. Hay un indicador, la prima de Coinbase, que nos chiva que Bitcoin se lleva vendiendo allí con descuento desde diciembre. O sea, que no compran. No, eso significa que el pequeño inversor no está comprando, está vendiendo o quedándose quieto. Parece que el dinero prefiere irse a las acciones de empresas de inteligencia artificial, que es la narrativa que está de moda, antes que a las criptos. El dinero asustado no va a Bitcoin. Al menos de momento no. De acuerdo, el panorama macro es terrible para las criptos. Pero por si fuera poco, hoy tenían su propia tormenta interna. Ha habido un vencimiento masivo de contratos de opciones, ¿verdad? Sí, por más de $2.000 millones. En las notas se habla de un shock de volatilidad y de un concepto que suena bastante dramático, el precio de dolor máximo. Explícame eso como si fuera una novata. Imagínalo como un centro de gravedad artificial. Durante semanas, los grandes jugadores han hecho apuestas millonarias sobre si el precio de Bitcoin estaría por encima o por debajo de cierto nivel en la fecha de hoy. Vale. El precio de dolor máximo es ese punto mágico, hoy en torno a los $92.000, donde la mayor cantidad posible de esas apuestas millonarias pierden dinero. Ya veo. Así que, durante el día, hay como una fuerza invisible que intenta arrastrar el precio hacia ese punto, para causar el mayor dolor financiero. O sea, una manipulación puramente técnica del mercado. Exacto. No tiene que ver con noticias ni con el valor real del activo. Es la propia estructura del mercado de derivados la que genera esta presión. Pero eso se acaba, ¿no? Claro. Lo interesante es que en cuanto vence el plazo y esos contratos desaparecen, esa fuerza se desvanece por completo. Y es entonces cuando el mercado es libre de nuevo para moverse en una dirección clara. Es ruido, pero un ruido muy potente a corto plazo. Entendido. Oye, en medio de todo este ruido, me ha llamado la atención una tesis de inversión que va totalmente a la contra. Ah, sí, la he visto. Un análisis que postula que Zcash, SEC, podría ser una especie de segunda oportunidad para los que se perdieron el tren de Bitcoin. Es una tesis interesante. Se basa en que tiene la misma matemática, un máximo de 21 millones de monedas y un ciclo de halvings idéntico, pero con una diferencia clave: la privacidad. Y esa tesis es fascinante porque nos obliga a levantar la vista del caos diario, mientras hoy todo el mundo mira a la volatilidad, los derivados o incluso las meme coins estas con billones de unidades que no valen nada. Sí. Esta idea se basa en el principio más fundamental de Bitcoin, la escasez programada.
Mencionas el ciclo de halvings. Recuérdanos rápidamente por qué es tan importante. Es el corazón de su escasez. Es un evento que ocurre cada 4 años, está programado en el código y lo que hace es recortar la creación de nuevas monedas a la mitad. Es un shock de oferta. Bitcoin. La tesis sobre Zcash es que tiene esa misma bomba de relojería económica en su interior, pero con el añadido de la privacidad, algo que Bitcoin no tiene. Y parece que no son los únicos que lo han visto. Las fuentes apuntan a que hay actores importantes acumulando sin hacer ruido. Efectivamente. Se informa de que grandes gestoras como Grayscale llevan tiempo comprando y guardando ZEC de forma silenciosa. Y esto nos lleva a una pregunta clave para el futuro. ¿Cuál? En un mundo cada vez más digital y vigilado, ¿acabará siendo la privacidad el atributo más valioso de un activo? Si la respuesta es que sí, sé que estaría en una posición única. Es una apuesta a largo plazo que ignora el pánico de hoy y se centra en una tesis fundamental. Es fascinante ver esta batalla entre lo físico y lo digital, entre el corto y el largo plazo. Pero hay un lugar donde este debate no es teórico, sino que afecta al día a día de la gente. Tenemos que mirar a El Salvador. Precisamente, mientras los inversores globales huyen de la incertidumbre hacia el oro, es muy interesante ver qué pasa en el único país que apostó parte de su futuro precisamente por el activo que hoy está fallando como refugio. Bitcoin. Exacto. Las noticias de El Salvador nos dan una doble perspectiva. Así es. Por el lado positivo, el Banco Interamericano de Desarrollo proyecta un crecimiento de las exportaciones del 4,6% para 2025. Que no está nada mal. No, y los agricultores son optimistas con las cosechas. Son buenas noticias. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, hay datos muy preocupantes. Como por ejemplo, Más de 14.700 personas atendidas en hospitales por accidentes de tráfico. En 2025, la mayoría trabajadores. es un dato brutal. Refleja un problema estructural gravísimo. Y no es el único. 2 informes periodísticos recientes ponen en duda la eficacia del sistema judicial. ¿Así? Uno afirma que solo 1 de cada 10 casos denunciados llega a tener una condena. Y otro señala que, en los últimos 5 años, la Fiscalía solo llevó a juicio el 31% de los casos que investigó. Si conectamos esto con el panorama global que hemos dibujado, la conclusión es agridulce. Sí. Por un lado, en un mundo tan revuelto, que tus exportaciones crezcan sean un ancla de estabilidad económica muy potente y una noticia excelente. No obstante, es evidente que los desafíos internos, como la seguridad vial o la eficacia de la justicia, son un contrapeso enorme. Afectan a la calidad de vida, claro. Afectan no solo a la calidad de vida de la gente, sino también al clima de inversión a largo plazo, más allá de la volatilidad de los mercados. En definitiva, si tuviéramos que resumir la tensión central de este día, diríamos que estamos en medio de una reevaluación brutal de lo que significa seguridad. Sí, totalmente. El oro está cumpliendo su papel histórico a la perfección como ese refugio de última instancia. Mientras tanto, el estatus de Bitcoin como el oro digital está como mínimo en tela de juicio. En entredicho, sí. Hoy se ha comportado más como una acción tecnológica de riesgo que como una verdadera cobertura contra el caos. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire, una que va más allá de los mercados y la política de hoy, pero que aparece en una de nuestras fuentes. A ver, dispara. Es una declaración de Elon Musk, que dice textualmente: para finales del próximo año estaremos vendiendo robots humanoides al público. Madre mía. Y esto nos lleva a una última reflexión. Hoy nos hemos centrado en dónde se refugia el valor en un mundo de caos geopolítico y financiero. Pero, ¿qué ocurrirá con la economía global, con el empleo y con el propio concepto de valor cuando una fuerza laboral de robots humanoides se convierta en una realidad accesible para todos? Buena pregunta. ¿Cuál será el verdadero refugio en ese escenario? Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TCAP 503. Gracias totales.